Oye, Pepe, y esta libertad, que yo creo que en España también es valentía, de escribir poesía, de escribir novela, de escribir memoria, en un territorio en el que a veces se percibe que no se admite que uno pueda diversificarse en todos esos campos y que tú lo hayas ido desarrollando a lo largo del tiempo con esa solidez. Eso, ¿qué hilazón ha habido entre todas esas formas? Bueno, yo creo que eso es bastante meritorio, en cierto modo, ¿no? Pues, no sé, mi paso de la poesía a la novela fue fácil, porque yo había un tema que era el de 2 días de septiembre, que me pareció que canalizarlo a través de un poema era muy complicado, y elegir entonces la prosa, sin olvidar que tenía que estar presente la poesía en cierto tipo de descripción, que no podía ser una novela realista plana, porque el realismo en literatura es, la copia en literatura es desfigurar la literatura. La literatura es una interpretación, una forma distinta de ver la realidad, y entonces, o de crear una nueva realidad a través de la palabra. Y esto a mí, como fui poeta primero, y yo creo que eso es importante en el campo de la literatura, porque la poesía es una escuela inimitable, insuperable, para ser escritor. Eso lo sabes tú muy bien. ¿Eh? La poesía, el ejercicio de la poesía te hace respetar la palabra, hacer que la palabra, la búsqueda de la palabra, tenga un sentido casi de creación, en el sentido más genuino del término, de creación, de crear un mundo. La palabra creadora, la palabra transfiguradora. Y eso lo hace el poeta y no lo olvida cuando es novelista. Es distinto cuando se es novelista y se intenta ser poeta. Eso es muy difícil. Y yo no creo que eso conduzca a nada bueno. Estaba pensando en el título de tu anterior libro de poesía, La noche no tiene paredes. Me estaba preguntando si los libros tampoco tienen paredes, porque realmente viendo tu obra, los libros parece que se comunican entre sí. O sea, donde acaba un libro empieza el siguiente, se comunican entre sí y encuentren espejo uno en otro, perteneciendo a distintos géneros literarios. Es muy Eso me interesante. gusta, eso que los libros se comunican entre sí, porque es posible que eso lo hagan de noche. Se comunican de noche entre sí y producen complicidades a las que uno es ajeno, ¿no? Yo, en relación al oficio de lector, vengo sintiendo en mi propia escritura, en los últimos años, que aunque tenemos la voluntad de querer no leerlo todo, pero sí gran parte de lo que aparentemente nos interesa, los libros que van configurando nuestra experiencia más inmediata con el lenguaje tienen una influencia decisiva también, creo, en lo que vamos escribiendo. Y en oficio de lector me ha llamado la atención una afirmación tuya, y es que hay autores que para ti han sido muy importantes, a los que ya has llegado con un gusto estético definido. Entonces la pregunta, bueno, el comentario es cómo eso influye directamente, cómo se va acumulando una lectura, cómo se va cincelando casi con la misma voluntad con que se escribe una obra. Bueno, yo siempre repito que yo me hice escritor porque primero fui lector, eso es natural. No hay escritor que no haya sido primero un lector atento. Y entonces yo me hice poeta porque de pronto descubría a otros poetas que me emocionaban. Y a partir de ahí intenté hacer mi propia obra. Esto es algo muy natural y muy lógico que ocurra así. Yo luego me hice la lectura, que es un oficio que hay que ir aprendiendo lentamente, creo yo, porque también varía el gusto. El gusto no es, la movilidad del gusto es algo que se acompaña mucho al hecho de leer. Yo creo que la lectura es fundamentalmente un placer. Hay que leer por placer. El que no lea por placer, que no lea. Es preferible que no lea, porque las lecturas apresuradas, las lecturas forzadas, las lecturas obligatorias, todo eso es un disparate. El placer de la lectura, cuando uno encuentra de pronto un libro que le produce ese placer único, que es el reconocimiento de otra vida, el convivir con el que ha escrito ese libro, una serie de hechos
de una manera muy evidente, ¿no? Aventurarte con esas aventuras del escritor a través de la lectura, esto para mí es un ejercicio lleno de belleza.